Polibio, un historiador griego que vivió del año 200 a.C. al 118 a.C., considerado uno de los historiadores más importantes. Fue el primero que escribió una historia universal y sobre la forma de hacer historia. Él dijo que aunque el hombre es considerado como el más inteligente de los seres, a él le parece el más necio. Cuando un animal ha sufrido, se cuida de no volver al lugar donde tuvo el sufrimiento. El zorro no vuelve a la trampa, ni el lobo tampoco. Pero el hombre vuelve a los mismos pecados y no acepta palabras de advertencia hasta que está completamente arruinado. Aunque es un tema difícil, complicado y desagradable de tratar para muchos, todos estamos afectados por el pecado. Por tanto, es urgente conocer, comprender y discernir qué es el pecado, su naturaleza, sus consecuencias, así de cómo librarnos de su influencia. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye sobre este tema y mucho más allá, cómo es que podemos ser libres de la esclavitud del pecado a través del Señor Jesucristo, quien no solo dio ya la victoria final, sino que nos provee los beneficios de su obra, porque el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no vendrá a la vida, sino la ira de Dios está sobre él y la vida eterna se obtiene únicamente por la fe en él. En griego, la palabra pecado significa fallo de la meta, no dar en el blanco. Por implicación, alude al concepto de vivir al margen de un código moral o intelectual tenido por meta ideal, debido a una actitud errónea. En hebreo, la palabra pecado comúnmente significa errar en el mismo sentido de no alcanzar una meta como objetivo o blanco exacto. Igualmente, por implicación, alude al concepto de desviarse de metas. El pecado es la disposición de ánimo libre, deliberada, contraria a la naturaleza y al carácter de Dios, así como la disposición de ánimo libre y deliberada que daña o perjudica al prójimo. La esencia del pecado es una afrenta deliberada contra Dios. ¿Cómo se comprueba? Bíblicamente encontramos que luego de las plagas en Egipto, el faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Cuando Acán, de la tribu de Judá, tomó algo de la cosa dada irrevocablemente a la destrucción por orden de Jehová, los israelitas fueron derrotados en la batalla contra Jai por esa desobediencia. Y cuando se averiguó que el responsable fue Acán, éste respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel,
y así he hecho. David le dice a Jehová: ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El pecado también es una afrenta deliberada contra el prójimo que lo daña o lo perjudica. ¿Cómo se comprueba esto bíblicamente? Luego de las plagas de Egipto, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Cuando Jefté le dice al rey de los amonitas: yo nada he hecho contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Cuando David le perdona la vida a Saúl en Engadi, le dijo: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que primero hay que ponerse a cuenta con el hermano que tiene algo contra nosotros antes de traer la ofrenda. También que miremos por nosotros mismos. Si nuestro hermano pecare contra nosotros, reprendámosle, y si se arrepiente, perdonémosle. En la parábola del hijo pródigo, en la reflexión que él hace, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego, cuando se encuentra con el padre, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pablo, alegando en su defensa ante Festo, procurador de Judea, le dice: ni en contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. La idea con la que se concibe el pecado, que parece ser, pero no es, y que forma parte de nuestro pensamiento y nuestro entendimiento sobre el mismo, se puede formar de manera superficial cuando entendemos el pecado como la forma en que se manifiesta y no lo que el pecado es, y por lo tanto alejándonos de lo que el pecado en realidad es. Hay un concepto religioso vigente de pecado que dice que el pecado es el quebrantamiento de la ley moral y que alude a la transgresión voluntaria de normas y preceptos. Y un concepto en la tradición judeo-cristiana que entiende el pecado como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Sin embargo, el pecado realmente es la disposición de ánimo libre y deliberada, contraria a la naturaleza y al carácter de Dios, así como la disposición de ánimo libre y deliberada que daña o perjudica al prójimo. Cuando se concibe el pecado como la disposición de ánimo libre y deliberada contraria a la
naturaleza y al carácter de Dios, así como la disposición de ánimo libre y deliberada que daña o perjudica al prójimo, entonces se puede entender y discernir. Primero, el pecado implica y acarrea con él infracción a la ley, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Injusticia, porque toda injusticia es pecado. Duda, porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pensamiento del necio, porque el pensamiento del necio es pecado. No hacer lo bueno, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No creer en Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Segundo, el pecado es universal, porque ¿cuántos hay que hacen lo bueno? Nadie. Como está escrito, no hay justo, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y es universal porque ¿cuántos han pecado? Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia, la palabra de Dios dice que somos pecadores por ser descendientes de Adán, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Que somos pecadores porque estamos contaminados por el pecado. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podéis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Es absolutamente importante entender y discernir que el hombre no es pecador porque peca, sino peca por ser pecador. El niño, antes de cometer pecado, nace pecador. Un árbol frutal antes es un árbol y luego da fruto. Tercero, el pecado contamina la totalidad de la persona, desde la planta del pie hasta la cabeza, tal como lo dice Isaías capítulo 1, versículos 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado se manifiesta con cualquier actitud humana que se oponga a la voluntad divina, conocida por mandamiento revelado, tal como le dijo Saúl a Samuel: yo he pecado
pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y cuando se opone a la conciencia sembrada por Dios en cada ser humano, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Las consecuencias del pecado son, primero, la separación entre Dios y el hombre. El hombre pecador no quiere estar ante la santidad de Dios. Es por eso que luego del pecado de Eva y Adán, estos se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y la santidad de Dios no tolera el pecado. Es por eso que cuando el hombre pecó, lo echó fuera del huerto del Edén. Segundo, esclavitud. El hombre pecador, asediado por el pecado, carece de libertad. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habiendo desobedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Porque cuando todavía éramos esclavos del pecado, no estábamos al servicio de la justicia. Tercero, perversión de sentimientos. El hombre pecador siente placer al pecar, porque los factores que determinan la conducta pecaminosa del hombre son los deseos de la carne, hacer la voluntad de la carne y hacer los pensamientos de la carne. La persona siente necesidad de pecar y finalmente se endurece en su conciencia. No duermen si no han hecho mal, pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, nada les es puro, su mente y su conciencia están corrompidos. Cuarto, disciplina. Un verdadero creyente nacido de nuevo debe examinarse a sí mismo para no ser juzgado ni castigado por el Señor. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en esta tierra nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros y nosotros lo respetábamos. Con mayor razón deberíamos obedecer a Dios, que es nuestro Padre, que está en el cielo, porque Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él es. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Quinto, condenación. El pecado hace incurrir al ser humano en la pena eterna, porque la paga del pecado es muerte. El ser humano por sí mismo no puede liberarse del pecado. Es por eso que Dios ha provisto la salvación completa del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llevó el pecado del mundo y satisfizo la justicia divina al recibir el castigo por nosotros, como si Él fuera el responsable del pecado. La salvación, con todos los beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él y la vida eterna se obtiene únicamente por la fe. Y la fe
en Jesús. Podemos estar seguros completamente de que somos salvos porque hemos creído en Dios, hemos oído su palabra y no vendremos a condenación porque hemos pasado de muerte a vida. Desde el momento que una persona acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es salvo para siempre. Sin embargo, la lucha interna que hay en él, que Pablo describe muy bien cuando dice: en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Por lo que el verdadero creyente nacido de nuevo tiene que apropiarse de lo que Dios ha provisto para triunfar contra el pecado. Y esto es, primero, la comunión íntima con Dios vence al pecado. Lo que un verdadero creyente nacido de nuevo puede hacer para tener comunión íntima con Él es guardar en su corazón los dichos del Señor. No estar afanoso, sino orar y rogar a Dios con acción de gracias, dándole a conocer sus peticiones. Buscar estar en la casa de Jehová todos los días de su vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Segundo, el Espíritu Santo vence al pecado. La ley del Espíritu Santo es vida en Cristo. Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y cuando le permitimos al Espíritu Santo que esté con nosotros, se manifiesta el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Tercero, confesar sus pecados a Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Nos instruye a no pecar, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, el justo. Y cuarto, la victoria final. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Venceremos al pecado porque se manifestará lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. El tema del pecado es un tema difícil, complicado y para muchos, para la mayoría es un tema desagradable de tratar, porque todos estamos afectados por el pecado. Por tanto, es urgente conocer, comprender y discernir qué es el pecado, cuál es su naturaleza, cuáles son sus consecuencias, así como la forma de librarnos de su influencia. La palabra pecado en la Biblia alude al concepto de vivir al margen de un código moral o intelectual tenido como meta
ideal, como una actitud errónea, consciente de desviarse a las metas morales. El pecado es la disposición de ánimo deliberada y libre, contraria a la naturaleza y al carácter de Dios, así como la disposición de ánimo libre y deliberada que daña o perjudica al prójimo, cuya esencia es una afrenta deliberada contra Dios y una afrenta deliberada contra el prójimo que lo daña y lo perjudica. La idea con que generalmente se concibe el pecado, que parece ser pero no es, que la forma de pensamiento que nosotros tenemos y entendemos sobre el mismo es que el pecado, como la forma en que se manifiesta, y no el pecado como lo que realmente es, alejándolo de lo que en realidad es. Religiosamente se entiende como el quebrantamiento de la ley moral que alude a la transgresión voluntaria de las normas y preceptos. Y en la tradición judeo-cristiana se entiende como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. El pecado implica y acarrea con él infracción a la ley, injusticia, duda, pensamiento necio, no hacer lo bueno y lo peor, no creer en Jesucristo. El pecado es universal, porque no hay nadie que haga lo bueno, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es absolutamente importante entender y discernir que el hombre no es pecador porque peca, sino peca por ser pecador. El pecado contamina la totalidad de lo que es la persona. El pecado se manifiesta cuando el ser humano se opone a la voluntad divina que le es conocida y se opone por conciencia a lo que Dios ha sembrado en cada uno. Las consecuencias del pecado son la separación entre Dios y el hombre, la esclavitud, la perversión de sentimientos, el acarreo de disciplina y lo más serio, la condenación. El ser humano por sí mismo no puede librarse del pecado. Es por esto que Dios ha provisto la salvación completa del pecado a través de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y la salvación que obtenemos con eso y que trae con ella todos los beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo, mediante la cual se obtiene todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero por fe. Desde el momento que una persona acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es salvo para siempre. Sin embargo, tiene que contrarrestar la lucha interna que hay dentro de él entre hacer la voluntad de Dios y lo que es bueno y estos deseos pecaminosos que aún todavía están en él. Es por eso que el nuevo creyente y el que es verdadero creyente nacido de nuevo debe apropiarse de lo que Dios ha provisto para triunfar en contra del pecado. Y esto es la comunión íntima con Dios que vence al pecado, el Espíritu Santo que vence al pecado, la confesión de pecados y la esperanza final que tenemos en nuestra victoria final. No confundamos el pecado como la forma en que se manifiesta, sino entendámoslo como lo que realmente es y pidámosle al Señor su poder. Digámosle que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Te agradecemos, Señor, porque podemos a la luz de ella conocer
entender y discernir que el pecado es una afrenta directa en contra tuya. Y el pecado es una afrenta directa en contra del prójimo. Padre, entender que nosotros ya hemos sido liberados, estamos libres de la esclavitud del pecado y que tu deseo es que nosotros vivamos en ese estado, Señor, de libertad y de santidad. Pero también, Señor, tenemos que confesar que somos débiles y que mientras estemos en este cuerpo, algunas cosas, Señor, se van a tener que ir manifestando, Señor, en cuanto a nuestra comunión contigo, para ir venciendo y creciendo, Señor, para vencer lo que está en nosotros, que nos mueve, Señor, a hacer lo que no es correcto y que está en contra tuya, Señor, y de contra el prójimo. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos, Señor, por aquellos pensamientos, por aquellas actitudes, Señor, y acciones pecaminosas, Señor, que aún nosotros tenemos que hacer morir en cada uno de nosotros, Señor. Padre, por favor, ayúdanos en nuestra debilidad y permite, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, nos dé, Señor, el convencimiento de pecado, pero también que nos ayude, Señor, en nuestra debilidad, Padre, a poder ser gobernados, Señor, por Él, para hacer tu voluntad y vivir en santidad como tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.